Aquí se ven todos los on. nombres. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema el día de hoy, continuando con el tema que estamos viendo en esta serie de cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en el estudio pasado terminamos con deleítate en el Señor. Salmo 37, versículos del 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Después de estar meditando en Romanos 12:1, de cómo debemos de ser un sacrificio vivo y debemos también renovar nuestra mente, y el tema de darle seguimiento a la realización, de poder descubrir y seguir la voluntad de Dios para que nuestras vidas se puedan realizar a través del conocimiento de la palabra del Señor, por la renovación de nuestras mentes. Nosotros debemos de aprender a deleitarnos en el Señor, para que a través de conocer su voluntad, por el conocimiento de su palabra, tú y yo podamos enfocarnos más en las cosas que pertenecen a esa vida sobrenatural a través del conocimiento de la vida de Dios, a través de la palabra, para que nosotros no estemos enfocados y concentrados en este mundo, viendo las circunstancias, qué está sucediendo aquí, qué situaciones, qué detalles físicos, ya sea de problemas de enfermedad, de situaciones financieras, problemas matrimoniales, padres e hijos. Sin embargo, el ocuparnos de la palabra, el ocuparnos del Señor, nos va a llevar a que podamos estar enfocados en confiar en el Señor y hacer el bien, para poder habitar en la tierra y entonces estar disfrutando de esa verdad de la palabra de Dios, para deleitarnos en Él, para que entonces cuando tú y yo, al meditar en su voluntad, al conocer, entender, para poder creer correctamente, tú y yo entonces vamos a poder confiar en el Señor, vamos a deleitarnos de todo nuestro corazón, y entonces tú vas a estar viendo cómo en tu corazón esos sueños, esos anhelos, probablemente algunas cosas que tú pensabas que eran lo máximo para ti, que era lo que más anhelabas, que era lo que más querías, van a estar siendo transformados, porque te vas a dar cuenta que no era el deseo del corazón de Dios, que ni siquiera está tantito de acercarse a la voluntad de Dios, porque a través del conocimiento de la palabra nos damos cuenta que en nuestras vidas podemos tener deseos muy carnales, muy ambiciosos, muy egoístas, y todo eso nos lleva a tener serios problemas o graves problemas. Pero cuando nosotros conocemos en la palabra y nos estamos deleitando en ella, meditando de día y de noche, vamos a entonces, a través de la renovación de nuestros pensamientos, vamos a estar teniendo esa transformación de esa manera de las actitudes que tenemos, de esa manera de vivir, de la manera de hablar, de actuar, de comportarnos para con las personas, y también nuestros pensamientos del deseo de Dios para nosotros, porque muchas veces en la carnalidad y en el egoísmo y en la soberbia, muchas veces aún el creyente piensa que esa es la voluntad de Dios para su vida, el que tengas ese patrón de vida, que tengas ese carácter, que tengas todas las cosas que te suceden, que es lo que Dios
te ha dado, y que si tú tienes anhelos medios egoístas y medios locos, pues aún los pueden ubicar y enfocar que son la voluntad de Dios, pero cuando tú te deleitas en el Señor, Dios pone su deseo en tu corazón y entonces vas a empezar a darte cuenta cuáles sí son las cosas que son el deseo del corazón de Dios para tu vida, para que puedas realizar su voluntad. La palabra hebrea que se tradujo como deleitar en este versículo específicamente, literalmente significa ser blando o moldeable. ¿Te fijas qué importante es? Y esto se refiere a tener un corazón blando para el Señor y moldeable. Recuerda que la palabra nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo. Y esto significa que te amoldes también, que te conformas y te amoldas a este siglo. Pero ahora estamos viendo cómo a través de deleitarnos, eh, la manera contraria del vaciarte en este mundo, y de que tú puedas decidir escoger entre vaciarte entre lo que este mundo te ofrece o tomar la decisión correcta para tu vida a través de conocer la verdad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de su obra completa, perfecta y terminada. ¿Cómo tú vas a poder entonces ser blando en tu corazón para permitir a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, ser moldeable en tu corazón? Y entonces tú vas a poder estar identificando cómo es que al deleitarte en el Señor vas a tener ese corazón blando, que es muy importante que, que puedas abrazar esto. No se trata de estar haciéndonos los campeones, los fuertes y los resistentes en este mundo. Se trata de realmente eh, permitirle a la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que podamos manifestar en nuestras vidas esa vida sobrenatural por el dejarnos moldear, por el tener ese corazón blando y suave para el Señor, para que podamos a través de la palabra ser moldeables y entonces recibir ese grandísimo beneficio de poder identificar en nuestro corazón cuál es la voluntad de Dios, identificarlo, identificar tu llamado, tu propósito y esforzarte para que se cumpla en tu vida, porque una vez que tú identificas que Dios te ha dado un propósito específico a realizar, que el primero que es y el más importante es predicar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, el evangelio de salvación de Jesucristo, que tú puedas también compartir con las personas de su amor, de la gracia, de su favor inmerecido, de lo que Él ha hecho por nosotros y que ahora somos dignos de recibir toda su bendición. Y te voy a invitar a que aquí meditemos también y vayamos a la Biblia, Romanos 12:1. Y entonces, como dice aquí Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No debemos, no necesitamos ser perfectos, tenemos que estar pensando cómo voy a hacerle para ser yo tan puro, tan santo, eh, para ser agradable a Dios. En nuestra vida diaria tenemos situaciones que cada día vamos a estar enfrentando porque vamos a tener que estar lidiando con nuestra naturaleza carnal. Pero si tú y yo nos enfocamos en la palabra de Dios a través de buscar realizar su voluntad, por meditar en su palabra
y por estar permaneciendo en nuestros pensamientos, en su palabra y en su voluntad, deleitándonos en ella, entonces tú y yo vamos a poder presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces cada día va a ser ese va a ser nuestro culto racional, pero debemos desear buscar a Dios con todo nuestro corazón, como sé que el día de hoy lo estamos haciendo tú y yo, porque es muy importante que cada día consideres que Dios te va a estar guiando en tu vida por lo que tú meditas en tu palabra, porque entonces vas a poder estar entendiendo su voluntad, siendo congruente con tu llamado a través de la palabra de Dios, y entonces vas a estar teniendo esa revelación de tu propósito para poder alcanzarlo. Vamos ahora a leer Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. Es muy importante eh, que tú y yo podamos identificar qué es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Porque nadie más que tú te vas a dar cuenta qué es lo que tienes en tu corazón. Todo lo que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo para que puedas percibir si verdaderamente te estás deleitando en el Señor. Y entonces, nadie más que tú, a través de lo que estás viviendo, por la revelación de la palabra de Dios, por lo que en tu vida diaria estás manifestando. Recuerda que como pensamos y como pensamos en nuestro corazón, así es como somos. Entonces es muy importante que podamos permitirle a la palabra del Señor llenarnos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que puedan ser transformados. Y entonces todo aquello que probablemente nos ha causado algún mal, como traer amargura, raíces de amargura a nuestra alma, eh, sean transformados y quitados y hechos a un lado. Pero es muy importante que tú seas honesto contigo mismo para que lo puedas identificar. No creo que sea difícil el poder identificar hasta qué punto estás el día de hoy en tu vida comprometido con el Señor respecto a dejarte moldear por su palabra, dejarte moldear por Él, ser blando y moldeable. Tienes que percibir si verdaderamente te estás deleitando en el Señor para que le des la oportunidad de, de transformarte, y entonces que eso que está estorbando pueda ser quitado y pueda ser transformado, porque tú te dispones a que a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, sabiendo que el Señor ya nos perdonó, que el Señor ya quitó toda raíz de amargura de nuestro corazón, ya no está enojado con nosotros, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que empezar a darle oportunidad a la palabra que nos transforme y que entonces cambie la actitud de nuestro corazón para que podamos armonizar con el designio de Dios. Pero, ¿cómo va a suceder esto? Pues bueno, debemos tener una mente espiritual, debemos deleitarnos en el Señor, debemos dejarnos moldear, pero debemos también siempre en nuestras vidas recordar, tener memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es por eso que todos los días celebramos la Cena del Señor, porque es importante que tengamos memoria de Él, para que
nuestros deseos carnales, esa vida que no trae ningún beneficio y que muchas personas solamente quieren satisfacer sus necesidades carnales, pero necesitamos entender, como dice Romanos 8:6, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Entonces, tienes que tener una mente espiritual, una mentalidad espiritual, y esa mentalidad espiritual solamente la vas a poder mantener si estás meditando en la palabra de Dios, en las escrituras. Tienes que aprender en toda situación, por más que te cueste, porque no estamos exentos, todos necesitamos de darle la prioridad a las escrituras, a la palabra de Dios, a que estén en nuestras vidas presentes para poder hacer a un lado todo aquello que nos estorba, todo lo que es eh, de una mentalidad carnal, de esos deseos carnales que bueno, estamos en un proceso de madurar, crecer, perfeccionarnos. Y entonces tienes que darle la oportunidad a la palabra y cada momento tener memoria para que puedas estar recordando a través de las escrituras qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha concedido. Y entonces, cuando tú haces esto, te vas a encargar de estar pensando día a día cuál es el propósito de Dios para tu vida, además de todas las cosas que haces respecto a tu trabajo, a tu negocio, eh, a, a tu familia y a todas las cosas de las que eres responsable. Entre tanto que te ocupas de todas estas cosas, porque es la sabiduría de Dios que lo hagamos, el Señor te va a estar revelando y entonces te va a llevar a enfocarte a través de esa mentalidad espiritual por su palabra y te va a llevar a través de la fe a alcanzar el día a día su propósito. Y podrías decir, pues bueno, me he esforzado mucho y yo siento que Dios me ha dado algo en especial, pero muchas veces la emoción y la pasión y el ánimo están grandes, fuertes, pero luego de repente se baja el ánimo y entonces no puedo identificar qué es lo que debo de hacer. Pero no se trata eh, de estar arriba y luego abajo y soltar. Se trata de permanecer, se trata de enfocarnos en la palabra de Dios. Por eso es importante tener una mentalidad espiritual a través del conocimiento para poder entender y poder estar meditando en su palabra. Y entonces tú te vas a dar cuenta cómo habrán algunas cosas que se irán quitando, que van a desvanecerse, que van a desaparecer. Probablemente lo anhelabas mucho en un tiempo, lo querías mucho, pero de repente se fue y entonces desapareció de tu mente ese deseo, de tu corazón, ese amor por hacer las cosas y el Señor te estará llevando a que te enfoques y que tengas una pasión por algo más, por lo que ya sabes que has venido haciendo y que el Señor quiere que te enfoques. Y eso es lo que va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo en tu vida. Pero si no permaneces con una mentalidad espiritual solamente a través del conocimiento, de la verdad, de la palabra de Dios, es la única manera, es tu garantía, nadie más te lo puede afirmar ni te lo puede decir que tú mismo. Y entonces, pues Dios te estará llevando a enseñar, te estará llevando a predicar, te estará llevando a derramar de su amor eh, a través de ayudar a las personas y te estarás gozando y estarás desarrollando tu propósito de tal manera que cuando eso pasa, tú nunca vas a desistir y vas a permanecer y vas a seguir, no importando si es a uno o si es a mil, no importando con
digo, porque lo que Dios planea tomes para desarrollar el llamado y lo que Dios confirma en tu corazón y pone en tu corazón para que hagas, eso es lo que va a suceder. Entonces, busca el deseo, identifica el deseo de tu corazón, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y eso te va a de Dios para que te enfoques correctamente en lo que Dios te ha llamado a hacer. No importando qué es lo que diga la gente, no importando cuánto tiempo te tome, ¿sí? Entonces, enfócate en lo que el Señor tiene para tu vida en tu corazón. Y entonces tú dirás, pero bueno, pero ¿qué sí es lo que debo de hacer entonces? Si yo no debo de enfocarme en apasionarme tanto a lo mejor por ambicionar muchas riquezas o no debo de estarme enfocando en cosas que a lo mejor son carnales, y eso no lo debo de hacer y esto no lo debo de hacer. No te debes de preocupar. Olvídate de todos tus temores, olvídate de todo aquello que te preocupa. Lo que tienes que hacer es enfocarte en lo que de inicio en tu corazón estás ya haciendo, como lo que estamos haciendo todos los días. Un ejemplo muy claro es que una pasión muy grande que el Señor ha puesto en el corazón de mi esposo y en el mío es poder compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo, que las personas puedan aprender a depender 100% de la palabra de Dios. En el vaso no está. No. ¿Esta es la velada? ¿Cuál? Un momentito. No más. Cuéntate, mi amor. ¿Cuál moneda? Ya lo puse. Es que se nos fue por ahí un ruidillo. Entonces es muy importante que tú sepas que tienes que arriesgarte, tienes que hacer algo. No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí como que, ay, pues no sé si tengan llamado o no, y yo mejor no salgo, yo mejor no hago nada, yo mejor no comparto, yo mejor no me preparo. Las cosas naturales, esas están ahí y siempre van a estar, pero lo que Dios te ha llamado a hacer es solamente una vez en la vida y es la oportunidad que tenemos para hacer las cosas. Tienes que hacerlo, tienes que disfrutarlo. La vida no es un ensayo, la vida es algo que solamente una vez lo vamos a hacer, solamente una vez nos vamos a poder enfocar en realizar nuestros sueños, nuestros anhelos. Y qué mejor que, que lo podamos hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, descubriendo, siguiendo y realizando su voluntad. Déjame decirte que es muy importante esto que te estoy diciendo, que siempre tengamos una mentalidad espiritual, porque cualquier situación de tu vida, cuando tienes la palabra de Dios, y a lo mejor la gente pensará, ay, ¿para qué tanto pensar en la palabra de Dios y tantas cosas que tenemos que hacer y todavía pensar en la palabra de Dios? Pero déjame decirte que cuando tienes una situación especial, que cuando tienes una situación muy grave, cuando tú tienes la palabra de Dios, lo que Él hizo por ti, y cuando estás pasando la situación, cuando tú recuerdas y declaras la palabra, vas a tener la respuesta, la solución inmediata a los problemas y a cada una de las situaciones. Y eso es una garantía más que lo que cualquier persona te pueda decir. Así es que tú no te preocupes quién diga qué. Tú no tienes una segunda oportunidad en la vida, ¿sí? Probablemente cuando te vayas
alguien te va a extrañar, pero lo que sí vas a disfrutar es realizar la voluntad de Dios en tu vida. Y esto es a través del conocimiento de su palabra. Y ahorita estaremos este grupo disfrutando de esto, pero el día de mañana vamos a estar multiplicándonos y yo sé que tú estarás abriendo una reunión, dando conferencias, dando estudios de lo que estamos compartiendo y estarás entrenando a otras personas. Eso yo lo tengo muy claro. Yo creo que eso es prioridad para el Señor, porque el Señor nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido, ha escrito todos los días de nuestras vidas. Entonces, Dios no creó a nadie solamente para ocupar algún espacio en este mundo. Imagínate que eso hubiera sucedido, que nada más tú fueras creado nada más para estar ahí como un títere, sin tener propósito, sin tener motivos en la vida. Si acaso tú has pensado esto, pues déjame decirte que es un grave error. Pero lo que sí ha sucedido es que por ignorancia no has podido entender, no has podido conocer, no has podido disfrutar de tu vida por la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Pero no pasa nada, estamos a muy buen tiempo de hacerlo. Somos un cuerpo en Cristo y entonces todos debemos de apoyarnos, todos debemos de entender que cada uno tiene un llamado, cada quien tiene algo especial que hacer y entonces eso es lo más importante que debemos de hacer. Pero ¿qué debe de suceder? Tenemos que dar un paso hacia adelante, debemos eh, de tomar la decisión de empezar a compartir. Ese es el primer paso, compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Lo que tú estás aprendiendo aquí, yo sé que por lo menos un versículo se te ha quedado. Mínimo un versículo tienes de lo que hemos estado compartiendo por casi 2 años, 1 año y medio. Y yo sé que hay algo que se te ha quedado, pero más aún si tú eres una persona que ya tiene 10, 15, 20, 30 años de ser un creyente nacido de nuevo, yo sé que Dios te va a guiar de múltiples maneras en tu vida para que tú puedas identificar cuántas cosas puedes hacer de lo que Dios te ha llamado a hacer en este mundo. Pero algo muy importante es que debes de darle a Dios el primer lugar en tu vida. No puedes ponerlo en un segundo lugar. No puedes darle el segundo lugar al Señor. En tu vida darle el primer lugar es que contra todas las cosas y sobre todas las cosas que tú hagas el día a día y aún lo que te pareciera más insignificante en tu vida, como tomar una decisión pequeña en tu trabajo, en el moverte para allá y para acá, tú tienes que tener presente al Señor y alabarle y darle gracias, deleitarte en el Señor, porque cuando tú te deleitas en el Señor, tú puedes confiar en Él. Y entonces tú puedes confiar en esos deseos que Él pone en tu corazón y que los estás descubriendo porque estás constantemente en esa comunicación dinámica con la palabra de Dios, en ese alabarle en espíritu y en verdad por su palabra, meditando en su obra perfecta, completa y terminada, dándole gracias y tomando algún versículo para poder estar meditando en su palabra el día a día. Y ese meditar en su palabra te va a llevar a la mejor a que si tomas la Biblia, te vayas a ver el contexto de lo que tiene esos versículos y yo estoy segura que te vas a maravillar, porque eso va a hacer que la fe que ya mora en ti pueda ayudarte a manifestar en tu vida esa vida sobrenatural de Dios a la cual has sido llamado, ¿sí? Y es importante porque se requiere fe para seguir la guía de Dios. Fíjate, Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios
tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan o que Él es galardonador. Entonces, Dios tiene muchos regalos para nuestras vidas, tiene grandísimas y maravillosas promesas que tenemos que descubrir en nuestras vidas para que se manifiesten a través del conocimiento de su palabra, para que venga esa revelación, para que venga esa sabiduría y entonces estemos disfrutando de ellos. Pero no te olvides de darle el primer lugar al Señor. Es importante que el que se acerca al Señor crea que le hay y que Él es galardonador. Vamos a ver un ejemplo de esta historia, de una historia importante que ya habíamos compartido hace tiempo, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 y 4, hablando de la vida de unos hombres leprosos. Y entonces dice, para que no estemos aquí hasta que muramos. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. En este pasaje, estos leprosos que estaban afuera de la ciudad, de las puertas de Siria, el leproso pues no podía estar conviviendo con la gente y con el pueblo, pero ellos decidieron arriesgarse a entrar a la ciudad para avisar acerca de un ejército que ya no estaba, que el Señor ya había hecho que se fuera, y entonces ellos fueron a dar esa noticia, y aunque iban en esas condiciones tan difíciles de salud, pudieron entrar al campamento, pasaron, se dieron cuenta, y entonces pudieron apropiarse de un gran tesoro y compartirlo con el pueblo de Dios. ¿Te fijas qué maravilloso fue? Cómo el tener el temor por las condiciones tan extremas en las que estaban viviendo de salud, el temor de ser muertos, pues dijeron, bueno, pues como quiera, si no entramos como quiera nos vamos a morir. Pero, ¿qué tal si nos arriesgamos y las cosas cambian? Entonces, ellos decidieron entrar, encontraron ese tesoro y todas las pertenencias y pudieron compartirlo con el pueblo de Dios y pudieron tener una bendición. Así es que no tengas temor, no tengas temor de lo que vaya a pasar. No tengas temor cuando tienes la seguridad que Dios te llamó, aunque tú estés entrando a un campamento, a un lugar en donde digas, ay, este es un lugar como del enemigo, como lo estaban haciendo los leprosos que entraron al campamento sirio, que eran enemigos, pero tuvieron oro, plata, vestidos, se hicieron ricos instantáneamente. Pero ellos tomaron la decisión, decidieron arriesgarse, pero sabían quién era su Dios. Sabían quién era su Dios. Así es que tú tienes que entender primero a través del conocimiento de la palabra de Dios qué es lo que tienes, qué es lo que ya tienes, en quién estás confiando. Deleítate a sí mismo en el Señor, confía en Él y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y esas peticiones de tu corazón finalmente son las peticiones, son los deseos del corazón de Dios. Porque el Espíritu Santo lo que está tratando de hacer en tu vida es ponerte en acción
a través del conocimiento de la palabra de Dios, de enseñarte, de revelarte, de instruirte y de llevarte a que tú entiendas cuál es el propósito con el cual has sido creado, que no te sientas como que no has sido creado con un propósito. Pero si tú entiendes que tienes un propósito en la vida y que no has sido puesto nada más para llenar un espacio en este mundo, vas a intentarlo una y otra vez. Cuando nosotros reconocemos e identificamos el propósito de nuestra vida, no va a haber obstáculo que nos detenga. Una meta en la vida de las personas de manera natural, por un trabajo, por un negocio, por lo que tú has hecho y desempeñado toda tu vida, te ha llevado a alcanzar el éxito, a no detenerte, a no frenarte. Pero el día de hoy, si tú entiendes el propósito de Dios, a través de tener una mentalidad espiritual y poder encontrar su propósito para descubrir, desarrollarlo y realizarlo en tu vida, no te vas a detener. Nada te va a detener. Podrás desanimarte y podrás medio hacer como un alto en tu vida para poder identificar hacia dónde debes de ir a través de meditar en su palabra y que a través de la fe, por su gracia, puedas retomar las cosas. Pero nada te va a detener. Tú vas a poder identificar el deseo del corazón de Dios que ha sido puesto en tu corazón. Y entonces vas a estar diciendo, estoy haciendo lo mejor que yo debo de hacer y lo mejor que puedo hacer de lo que Dios ha puesto como el deseo en mi corazón. Y eso te va a motivar mucho, porque no serán las personas, ni la carne, ni la gente la que te estará motivando, sino que vas a actuar de acuerdo a esos deseos que Dios ya puso en tu corazón. Y entonces estarás disfrutando grandemente de esto. Él te va a mostrar su poder a tu favor. Y finalmente te voy a invitar a que me acompañes a leer Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Te fijas qué maravilloso versículo? Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Y quiénes son los que tienen ese corazón perfecto para con Él? Todo creyente nacido de nuevo, todo aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces el Espíritu de su Hijo ha venido a morar a nuestros corazones, y entonces podemos clamar, Abba Padre, y el Señor se está deleitando con nosotros, nos está contemplando, y entonces Él está listo para mostrar su poder a favor de los que tenemos un corazón perfecto para con Él por gracia, porque somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Así es que deleitémonos a sí mismo en el Señor y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón que tú y yo vamos a estar, que se manifiesten en nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, muchas gracias por conectarse. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús.
como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Pues muchas gracias